En una pequeña cocina iluminada por la luz tibia de una mañana tranquila, una mujer mayor llamada Elena yacía en el suelo después de haber resbalado mientras preparaba el desayuno, y mientras luchaba por incorporarse, sintió un temor profundo mezclado con la frustración de la edad, porque aunque siempre había sido fuerte e independiente, la soledad de los últimos años hacía que cada caída, cada obstáculo, pesara más en su corazón. Pero justo en ese momento, cuando el silencio de la casa parecía envolverla como una manta fría, la habitación comenzó a llenarse de un resplandor dorado que no provenía de ninguna lámpara ni abertura conocida, un resplandor cálido, casi vivo, que parecía respirar con suavidad. Y cuando Elena giró la cabeza con esfuerzo, vio ante ella a un hombre vestido con túnicas largas, claras, con una mirada profunda y serena, un hombre cuya presencia no solo iluminaba la cocina sino que también disipaba el miedo mismo, y aunque Elena nunca se había considerado una mujer especialmente devota, reconoció enseguida la figura que había visto en tantos cuadros, en tantos relatos de su infancia, la figura que muchos llamaban Jesús, y su corazón dio un vuelco tremendo porque no sabía si estaba soñando, si había perdido el sentido, o si de verdad estaba presenciando un milagro. Sin embargo, cuando él extendió su mano hacia ella, no hubo duda, no hubo confusión, solo una certeza envolvente y dulce, una paz que invadió cada rincón de su alma, como si hubiese esperado ese gesto desde siempre, y con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas Elena tomó la mano que se le ofrecía, sintiendo un calor suave, firme, que no era de este mundo, un calor que parecía traer consigo consuelo, perdón, fuerza y un tipo de amor que ella no había sentido desde que era niña y su madre la abrazaba después de una pesadilla y mientras Jesús la ayudaba a levantarse, con un movimiento tan ligero que casi no tocó el suelo. Elena sintió que no solo se incorporaba físicamente sino también espiritualmente, porque todos los años de tristeza, de culpa, de preguntas sin respuesta, comenzaron a desvanecerse como un humo antiguo, olvidado, y Jesús, con su mirada profunda y tranquila, no dijo una sola palabra, pero su silencio hablaba más que cualquier discurso humano, porque en ese silencio Elena escuchó como un eco suave todas las veces que pidió ayuda en secreto, todas las noches en las que lloró sola pensando que nadie le escuchaba, todas las oraciones que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta, y entendió que ninguna había sido ignorada. Cuando Elena ya estaba de pie, temblando todavía, Jesús no retiró su mano de inmediato, sino que la sostuvo con la misma ternura que un padre sostiene a un hijo perdido que finalmente ha regresado, y en ese instante la cocina ya no parecía la cocina modesta donde vivía desde hacía décadas, sino un lugar sagrado, transformado por la presencia divina, donde cada objeto cotidiano, las ollas, los platos, la vieja estufa, parecían brillar con un significado distinto, como si todo lo creado estuviera repitiendo silenciosamente que ella nunca había estado sola. Elena quiso hablar, quiso hacer 1000 preguntas, quiso pedir explicaciones, pero cuando abrió la boca, lo único que salió fue un susurro tembloroso. ¿Por qué yo? Y Jesús, sin necesidad de palabras, respondió con la expresión más compasiva que ella había visto jamás, una expresión que decía, porque te amo, porque siempre te he amado, porque incluso tus caídas tienen sentido. Entonces, mientras un rayo más brillante de luz entraba por la ventana, llenando la habitación como si el cielo entero se hubiera acercado, Elena comenzó a recordar momentos de su vida, la muerte de su esposo, la partida de sus hijos, los días de trabajo duro, las noches de silencio, y comprendió que en todos esos momentos él había estado allí, aunque invisible, sosteniendo su alma sin que ella lo supiera. Jesús finalmente soltó su mano, pero no como quien se retira, sino como quien deja que alguien camine por sí mismo sabiendo que ya no caerá de la misma manera, y Elena sintió una nueva fuerza recorrer su cuerpo, una vitalidad que no experimentaba desde hacía muchos años, como si la vida hubiera sido restaurada dentro de ella. Luego Jesús dio un pequeño paso atrás, su túnica se movió con una brisa que no provenía de ninguna ventana, y su figura comenzó a brillar aún más intensamente, como si estuviera regresando a un lugar donde la luz era su esencia natural, pero antes de desaparecer completamente, inclinó la cabeza hacia ella con un gesto lleno de amor, un gesto que contenía todas las promesas eternas que un corazón humano puede recibir, y cuando la luz finalmente se desvaneció, la cocina volvió a ser la cocina sencilla de siempre, pero Elena ya no era la misma, porque cada respiración le recordaba el toque de aquella mano, cada rayo de sol que entraba por la ventana parecía repetir la presencia cálida que la había sostenido y mientras se apoyaba en la mesa para terminar de estabilizarse, una sonrisa nueva, profunda, verdadera, apareció en sus labios, una sonrisa que brotaba de un alma que había sido tocada por la gracia. Durante el resto del día, Elena caminó por la casa con una paz sorprendente, y cuando volvió a ver el suelo donde había caído, en vez de sentir miedo, sintió gratitud, porque entendió que aquella caída había sido la puerta a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Y así, durante los días siguientes, la mujer comenzó a vivir con una paciencia distinta, con un amor renovado hacia las cosas pequeñas, porque sabía que cada latido, cada amanecer, cada gesto de bondad,
Era un recordatorio de aquella visita silenciosa pero eterna, del momento en que Jesús la levantó no solo del suelo de su cocina, sino del peso invisible que había cargado durante años, aunque nunca le contó a nadie lo que vio, porque sabía que algunos no lo entenderían. Cada vez que escuchaba un ruido suave en la casa, o sentía una brisa cálida que no podía explicarse, sonreía y decía en voz baja, «Gracias por no dejarme sola», sabiendo que ese agradecimiento llegaba a donde debía llegar, porque desde aquel día, su corazón, antes cansado y herido, se había convertido en un santuario vivo de esperanza, un lugar donde la luz de aquel encuentro seguía brillando, suave, eterna, transformadora. Desde aquel encuentro extraordinario, la vida de Elena comenzó a transformarse de maneras que jamás habría imaginado, porque aunque la cocina había vuelto a su apariencia sencilla y cotidiana, algo dentro de ella se había encendido con una luz que no se apagaba, una luz que la acompañaba incluso en los momentos más silenciosos del día, y mientras pasaban las semanas, Elena notó que sus pensamientos, antes llenos de dudas, temores y recuerdos dolorosos, comenzaron a sanar como si una mano invisible guiara su mente hacia la paz, y cada mañana, al despertar, sentía una presencia suave en la casa, no física pero sí profunda, como si Jesús hubiera dejado en cada rincón una huella de su visita, y ella la percibía cuando abría las ventanas, cuando tocaba las cosas más simples, como la taza de café o el mantel de la mesa, y hasta cuando caminaba por el pequeño pasillo que tantas veces recorrió con cansancio, ahora lo hacía con un nuevo sentido. Un día, mientras regaba las plantas en la ventana, recordó cómo siempre había amado cuidar la vida, aunque a veces la tristeza le había robado la motivación, pero ahora era distinto, porque sentía que cada hoja verde era un recordatorio de que el crecimiento es lento pero constante, y mientras regaba, una lágrima tibia cayó sobre sus manos sin que ella lo esperara, no de tristeza, sino de una gratitud tan grande que le costaba contener porque ahora entendía que Dios nunca le había quitado nada sin darle algo aún más profundo a cambio. Aunque ella no lo hubiera visto en su momento, con el paso del tiempo, Elena empezó a salir más de casa, y aunque sus pasos eran lentos y su cuerpo llevaba los años marcados, su mirada tenía una nueva firmeza, una fuerza silenciosa que sorprendía incluso a quienes la conocían, y un día, mientras caminaba hacia la pequeña tienda del barrio, vio a un joven sentado en una esquina, con la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. Y aunque antes quizás habría pasado de largo por miedo o por pensar que no podía ayudar, esta vez algo en su corazón la movió a acercarse, y con una voz suave pero segura le preguntó si estaba bien, y el joven, sorprendido, levantó la mirada mostrando unos ojos llenos de angustia, y le contó que llevaba días sin poder dormir, sin esperanza, con problemas que parecían demasiado grandes para su poca edad. Escuchándolo, Elena recordó su propia caída en la cocina y como una mano divina la levantó. Y sintió en su interior una llama cálida que la invitaba a ofrecer consuelo, así que se sentó a su lado, sin importar el frío del suelo, y le habló con una ternura que ella misma desconocía, diciéndole que aunque ahora todo pareciera oscuro, siempre había una luz esperando, incluso cuando no se ve, porque la luz no depende de nuestras fuerzas sino del amor que está más allá del entendimiento humano. Y mientras hablaba, el joven comenzó a llorar silenciosamente, como si aquellas palabras hubieran tocado algo que había estado escondido en su corazón. Después de escucharlo un rato más, Elena tomó suavemente su mano, recordando la mano que un día la levantó a ella, y aunque no sabía rezar en voz alta, murmuró en su interior una petición simple pero sincera, «Ayúdalo, como me ayudaste a mí», y sintió una calma profunda recorrer su cuerpo, una calma que también pareció envolver al joven, porque su respiración se volvió más tranquila, su mirada más clara, y por primera vez en días logró esbozar una pequeña sonrisa de alivio. Cuando Elena regresó a casa esa tarde, sintió que algo nuevo había comenzado, no solo dentro de ella sino más allá, como si la bendición que recibió aquel día en la cocina no fuera solo para su propia vida, sino para compartirla con todos aquellos que necesitaran una chispa de esperanza. Y esa noche, mientras se sentaba en su sillón favorito con una manta sobre las piernas, la misma luz suave que había visto aquel día volvió a iluminar la habitación. Por un instante, no tan intensa como la primera vez, pero lo suficiente para que ella supiera que Jesús seguía allí, guiándola, fortaleciéndola, recordándole que incluso los corazones más cansados pueden convertirse en faros. Y con esa certeza, Elena cerró los ojos y sonrió, sabiendo que su historia con él apenas comenzaba, que aún quedaban muchas vidas que tocar, muchas heridas que sanar, y muchas caídas que transformar en nuevos comienzos.